Cuando era chiquita, tipo 12 años, tenía una mejor amiga que su mamá era científica. Y para mí fue como una fuente de inspiración. A mí me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con la salud. Y mi idea era estudiar medicina. Y en algún momento un orientador vocacional me dijo, pero si vos querés, tenés la curiosidad de saber y querés hacer investigación, no estudies medicina, porque el estudio de medicina acá es muy asistencial, muy dirigido a tratar al paciente, pero no tanto a hacer investigación. Entonces ahí decidí cambiarme a la bioquímica. La ciencia es una manera de ver el mundo, que ahora a mi edad ya me doy cuenta que es una manera muy particular de ver el mundo, y es un mundo en donde hay respuestas, tiene que haber respuestas para cosas que pasan. El científico lo que trata es de buscar esas respuestas. Bueno, cuando estaba estudiando bioquímica, primero empecé trabajando en algo muy elemental dentro de una cátedra, y cuando tuve que elegir mi proyecto de doctorado, elegí un proyecto que tuviera que ver con la salud y con los pacientes. Ya en ese momento yo me interesaba esa orientación. En el medio de ese doctorado seguí estudiando la carrera de farmacia, con lo cual me recibí también de farmacéutica, y todo esto muy enfocado en la salud. Digamos, a lo largo de mi vida me doy cuenta que a mí no me sirve eso de empezar estudiando una molécula y estar 30 años estudiando la misma molécula, como es la realidad de algunos investigadores, que en absoluto es criticable, simplemente que a mí no me cerraba. Y entonces mis devenires siempre terminaron enfocándome en cambiar, en buscar nuevos interrogantes y en aprender nuevas cosas para contestar esos interrogantes. Todo este proceso de cambio de temas y de orientaciones y de expertices, lo que generó es que yo no termine siendo experta en nada, pero sí que tenga una formación mucho más amplia que otros investigadores. Es una cuestión meramente personal. Claramente yo me aburro de hacer siempre lo mismo, pero como los proyectos en donde yo me voy involucrando en realidad necesitan esa multidisciplinariedad, yo ya sé que yo no voy a ser experta en todo lo que tiene que ver con ese proyecto y que tengo que trabajar en equipo. Entonces, ese paradigma en donde yo estoy lo que requiere es de un fuerte trabajo en equipo, que a veces es difícil de encontrar en la ciencia, pero que para mí es mucho más enriquecedor de todos que lo que es el trabajo del científico sentado en su sillita tratando de contestar una pregunta sobre lo que más sabe en el mundo. Bueno, esto en 2 horitas ya estaría, así que... Bueno, entonces agarrar los resultados y vamos a analizar las curvas de melting después y vemos qué pasa. Bueno, esperemos que dé el resultado y después se larga el estudio. Yo soy una de las más nuevas, estoy hace 4 meses en el laboratorio y mi función es hacer todo lo que es la parte técnica, que serían las bibliotecas génicas, las PCRs y la secuenciación. Una PCR es agarrar un pedacito de ADN, un cachito que uno ya conoce, es el que nos interesa, y bueno, y ponerlo en un termociclador. Lo que hace es hacer muchas copias de ese pedacito, y al tener muchas copias, después yo voy a lograr verlo, porque si no se correría después en un gel, que es como una gelatina, y ahí después uno lo puede llegar a ver. Si no se haría todas esas copias, sería algo tan chiquitito que bueno, que no se visualizaría. En este laboratorio, que está situado en Parque Centenario, dentro del Instituto Leluar, trabajamos en proyectos de investigación y desarrollo dentro del área de la genómica y más particularmente de la genómica del cáncer. La genómica surge como el estudio de los genes, pero en las condiciones de tecnología actual que permiten un estudio masivo de muchos genes al mismo tiempo. ¿Por qué es importante estudiar los genes? Porque ahí tenemos toda la información que nos hace ser
lo que somos. En el caso de cáncer, que es la enfermedad a la que yo más me dedico, el cáncer es una enfermedad muy compleja y hoy en día no se habla de un solo cáncer, sino de distintos tipos de cáncer. Y entonces cada individuo puede tener, en el origen de su cáncer, puede tener características diferentes. Conocer esas características nos permiten en este momento poder pronosticar cómo va a ir evolucionando ese cáncer, o incluso poder predecir cuál de los medicamentos que están en el mercado puede ser más adecuado para tratarlo y que tiene más chance de curarlo, porque el cáncer hoy en día se cura en muchas oportunidades, o bien retrasar su progresión. Nosotros, junto con Andrea, trabajamos en equipo con un hospital, que es el Hospital Udaondo, y lo que hacemos acá es analizar muestras de tumores que los pacientes donan, y ahí en ese análisis buscamos características genéticas que permitan aportar más información acerca del cáncer colorectal. Por ejemplo, por qué algunos pacientes responden a ciertas terapias y otros no, o los niveles de agresividad de cada tumor en particular, o por ahí también nuevas posibilidades de tratamiento para aquellos pacientes que no se están beneficiando de los tratamientos actuales. Lo que estamos haciendo nosotros es, en este momento, en distintos proyectos que están categorizados dentro de la investigación clínica, porque trabajan con pacientes, es tratar de, primero que nada, caracterizar a nuestros pacientes argentinos para ver si son muy iguales, muy distintos o más o menos respecto a los pacientes de otros países. ¿Por qué es importante esa caracterización inicial? Porque hoy en día todavía no sabemos nada de la genómica de la Argentina, se sabe muy poco. La genómica quiere decir todo ese acervo genético que está en los individuos que pueblan la Argentina. Somos un país mestizo, producto de toda la historia que tenemos. En los últimos años se juntó mucha información del exterior, pero no de nuestro país. Entonces, los estudios que estamos haciendo actualmente nosotros apuntan a caracterizar ese genoma de manera observacional. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahora no estamos interviniendo activamente en la enfermedad del individuo que estamos estudiando, sino más bien estudiando cómo evoluciona esa enfermedad con la información genética que estamos pudiendo recoger. Eso en el futuro debería redundar en ya poder intervenir activamente en los futuros pacientes que tengan características similares a los que estamos estudiando ahora. A mí me parece que tenemos que evaluar el tema del pasaje de Ion Torrent a Illumina. Me parece que vamos a tener que hacer menos pasos, porque toda la parte de la preparación para la secuenciación la hace el equipo. En el laboratorio estoy desde el 2015, a principios, digamos en enero del 2015 empecé. Estoy trabajando con Andrea, también trabajo en la parte, digamos, hacemos el análisis, ahí sí ya me dedico específicamente al análisis de variantes de cáncer de mama. Trabajamos ya hace más de 2 años juntas y bueno, creo que formamos un muy buen equipo y tenemos, digamos, una interacción muy buena. En estos proyectos, como son multidisciplinarios, siempre hay un líder de las distintas disciplinas, ¿sí? Entonces va a haber un líder en los hospitales que a su vez a la gente que trabaja en el hospital lidere, y después un líder que es más el coordinador de todas las actividades. En este caso, ese es el rol que yo cumplo, coordinar todas las actividades para lograr tener todos los datos que nos planteamos como necesarios para el estudio, y además, en particular en mi caso, lidero también al grupo de gente que trabaja específicamente en los análisis genéticos. Nosotros para nuestro trabajo recibimos el ADN del paciente, que es el contenido en genes que tienen las células del paciente. Puede ser de una pieza de tumor o puede ser de las células de la sangre del paciente, que nos permiten evaluar cuál es su genoma normal, ¿sí? Entonces vamos a en algún momento comparar el genoma normal del individuo con el de su tumor, que van a ser diferentes y que van a interactuar entre sí.
Entonces tomamos ese ADN y lo sometemos a secuenciación con equipos que se llaman NGS porque son de nueva generación. NG es de nueva generación en inglés. ¿Por qué se llaman de nueva generación? Porque son una generación de equipamiento que permite evaluar el genoma en forma masiva y hacerlo mucho más efectivo ese estudio y generar mucha cantidad de datos. Se generan en un único experimento muchísimos datos. Entonces, a lo mejor un secuenciador trabaja un día por semana, pero después hay 3 personas analizando todos los días los datos que ese secuenciador genera. La investigación en general es algo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Y uno se plantea una hipótesis a contestar y generalmente necesita de por lo menos 2 años para poder contestarla. En el caso particular de estos proyectos, no solo necesitamos que las experiencias, los experimentos y el análisis de datos se vaya sucediendo, sino una acumulación a lo largo del tiempo de nueva información, en particular cómo va progresando en su enfermedad el paciente. Todo el tiempo uno tiene que estar tomando decisiones sobre cosas que pueden impactar negativamente en el proyecto, pero que sí o sí uno tiene que tomar la decisión en favor del paciente. Siempre el paciente es el primero. Esa interacción no es común que un científico la tenga que vivir y eso a mí me parece súper valioso de mi trabajo. Por supuesto que el científico está involucrado en querer buscar la cura del cáncer. Lo que yo aprendí en este camino trabajando en cáncer es que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades distintas y que muchos cánceres actualmente se curan con los tratamientos. El tratamiento más importante para poder llegar a curar un cáncer es la cirugía. La mayoría de los tumores se llaman tumores sólidos porque pueden ser sacados con cirugía. La idea de la cura del cáncer está ahora más ligada a que, aunque no lo podamos curar, lo mantengamos a raya. Y esa es en realidad lo que yo me planteo dentro de estos proyectos. Yo no soy médica, no estoy involucrada directamente en las decisiones de los pacientes, pero le quiero brindar herramientas a los médicos para que ellos tomen mejores decisiones. Y eso es mi norte en este momento. La motivación de un científico, si no pasa por o la curiosidad o el querer hacer un bien a la humanidad, se pierde en algún momento. Mi vocación nació muy temprano. Yo recuerdo haber dicho por primera vez que quería ser científica a los 12, 13 años y nunca tuve dudas del camino, más allá de esto de elegir una carrera u otra, pero era lo que yo quería hacer y en retrospectiva no me arrepiento porque esa nena curiosa todavía la reconozco en algunas cosas de mi forma de ser. Si yo hablo con mis compañeros de la primaria, lo que ellos recuerdan de mí es que yo miraba todo y que de alguna manera, aunque no hablara, ellos entendían que yo estaba al tanto de todo. Me refiero a estar alerta o a estar presente. Yo soy una persona de pocas palabras en general, cuando era chica era más tímida, pero sí noto que estoy muy alerta respecto a lo que está pasando en el ambiente y me da la impresión que eso es parte de esa curiosidad de querer saber y bueno, se aplica a todos los órdenes de mi vida, no solo al trabajo. Yo ya no puedo pensar nada de lo cotidiano sin ponerle una impronta científica. Yo leo una noticia en el diario y estoy pensando que tiene que haber otra voz contraria a esa que está sucediendo y que yo no la estoy leyendo. Entonces, esa cosa de que
de focalizarse en observar el mundo ayuda a que yo vea mis propias limitaciones. Y eso en esta época de posverdad es fundamental, porque si vos no ves esas limitaciones, no podés luchar contra ellas. Y a mí me indigna esa cosa de la repetición de mentiras de gente que no se detiene ni un segundo a dudar. El hecho de haber nacido en un hogar de clase media y haber podido acceder a una educación universitaria pública ayudaron a que, incluso siendo mujer, yo pudiera acceder a la educación que quería tener. Empecé a trabajar, pero por interés, no por un sueldo, porque pude darme ese lujo de trabajar sin cobrar por un tiempo, y ahí me fui enganchando todavía más. Ya estaba de novia con mi actual marido y él también me apoyó mucho en eso, o sea, tuve también esa suerte de que él no tuviera ninguna, al contrario, me apoyara todo el tiempo en lo que yo quería hacer. Si yo veo a mi madre, cómo ella encaró su vida, que la encaró más para el lado de estar en el hogar, de criar a sus hijos, yo podría haber tenido ese mandato también, pero yo nunca tuve un mandato de ser madre de familia fuerte. Me interesaba mucho mi vocación. Cuando empecé a trabajar me enganché todavía más y eso, para los estándares de esa época, en que ya la mujer igual era trabajadora, me parece que no era lo más común, y sin embargo a mí me surgió como naturalmente. Y después está el tema de cuando yo elegí, después de mi postdoctorado, elegí cómo seguir. Normalmente ese tiempo es el tiempo de más sacrificio a nivel profesional, siendo científico, porque uno tiene que ganarse un lugar trabajando mucho y independizándose en ese momento. Y ahí sí yo tomé una decisión de no quedarme en Estados Unidos, un poco porque no quería perder la posibilidad de criar a mi familia. Y criar a mi familia iba a ser muy difícil si yo necesitaba seguir mi carrera profesional en Estados Unidos, en donde todo es más competitivo. La ciencia tradicionalmente es ninguneada acá, y entonces hay un poco más de lugar para la mujer que quiere tener algo de flexibilidad, porque ganamos menos, porque hay una exigencia que si no es autoimpuesta no la tenés, y eso me hizo decidir volver al país, y creo que en ese momento tuve que tomar esa decisión porque yo quería seguir adelante con mi rol maternal. Que eso no suele pasar en el hombre científico. El hombre científico tiene la carrera primero que todo y nunca se va a sentir mal por decir me sacrifico por mi carrera aun cuando deje de lado a mis hijos. Yo estoy convencida que en la ciencia siendo mujer, uno trata de bajar el tono de su feminidad para poder ser más igual intelectualmente al hombre. Eso se da en las reuniones de trabajo, se da en la vida cotidiana, se da en las presentaciones a congresos. Y entonces como que uno quiere pasar más desapercibida su feminidad. Si hay alguien en una reunión que te mira de arriba abajo, uno lo reconoce y de alguna manera se siente como, no sé, se siente que no está siendo valorada por lo que realmente debería ser valorado, que es el trabajo intelectual, el trabajo de gestión, el trabajo así más profesional. Y eso debe impactar en las decisiones que uno va tomando día a día.
debe impactar en que uno a lo mejor se queda más rezagado, que no quiere exponerse a una situación igual. Pero eso no sé si es privativo de la ciencia, eso creo que es algo común a muchas profesiones y más aún a las que están más dominadas por lo masculino, ¿no? Yo me crié, digamos, en un aspecto, fue una mini sociedad meritocrática en donde se valoraba el éxito y lo intelectual, y por ese lado no reconozco esto de la horizontalidad, no sé de dónde sale verdaderamente mi tendencia a decir, bueno, somos un equipo, trabajamos juntos, cada uno tiene un rol y yo tengo que acompañar todos los roles, y en realidad estoy luchando porque el proyecto sea un éxito. Si me tengo que poner a hacer un papel administrativo, lo hago. Si tengo que buscar cómo hacer una compra más barata para que el dinero alcance más, lo hago. Si tengo que ordenar el laboratorio porque es un desastre, lo hago. Me sale naturalmente, eso sí me sale naturalmente, y supongo que tiene que ver con ese espíritu de laburante que mamé de mis padres, ¿no? La conozco a Andrea desde hace 8 años ya, porque ella fue profesora mía en los últimos años de la carrera. Ya cuando era docente, digamos, se notaba que era especial, que tenía realmente una vocación por la ciencia, pero conociéndola día a día, empezás a encontrar otras cosas, como que, no sé, de repente tenemos muchas cosas en común respecto a música, también a forma de ser. No sé, como que con ella, o sea, me formé en aspectos de la investigación y ella me enseña a hacer ciencia todos los días un poquito mejor, pero también tiene otros aspectos personales de liderazgo y digamos, de forma de trabajo que es muy valioso y que, nada, aprendí un montón también sobre eso. Bueno, el día a día con Andrea es una compañera más, o sea, no nos hace, nosotros, como te decía, consensuamos todo con ella y ella es muy objetiva y muy coherente, y si hay algo que, o sea, siempre en general está de acuerdo con nuestras ideas y nuestras propuestas. Pero si tiene otro punto de vista, siempre trata de consensuarlo y que lleguemos todos a un acuerdo, digamos, antes de tomar una decisión. El tema de si uno tiene que ser el único líder de un grupo de investigación o si puede compartir el liderazgo con otros para hacer un proyecto más ambicioso, es una dicotomía que se da a nivel científico a todo el tiempo. Hay científicos que dicen que lo que yo hago no está bueno y científicos que valoran lo que yo hago. Acá en los pasillos del instituto hay una heladera que tiene un cartel pegado con una tabla que compara las características de un jefe versus las características de un líder. Y es muy loco porque cuando veo la columna de líder, pienso en ella. O sea, tiene un montón de características de liderazgo que si alguna vez yo tengo una posición de liderazgo las quiero tener. Por ejemplo, se involucra codo a codo en las tareas con su gente, no está en un escritorio esperando que todos hagan lo que tienen que hacer, apela a la buena voluntad, no apela a la autoridad, permite que todos crezcan, cuida a su gente, no se lleva todo el crédito, sino que está tanto para los logros como para las crisis, está siempre ahí. O sea, tiene un montón de características de un buen líder que ojalá que pueda replicar yo en el futuro. La característica personal más evidente yo creo que es la perseverancia, de ir, buscar todo este tema de los fondos, de los estudios, de ver qué más se puede aportar, buscar, es perseverante. Y eso es lo que hace que, como comentaba en algún momento, de que todo este tema del trabajo científico tiene como que sus recompensas y sus grandes frustraciones, porque buscás, a veces conseguís y muchas veces no. Para mí es fundamental en esta era en donde ya no se puede saber todo.
lo que uno tiene que tratar es de ser un buen gestor del conocimiento colectivo. ¿Cómo se descubrió la estructura del ADN? Fueron años de hacer análisis de cosas que ahora se hacen en 10 segundos. Entonces, el modelo de trabajo del científico de esa época es imposible que sea el mismo ahora. El científico tiene que hacer otras cosas. Y me parece que esas otras cosas son poder gestionar un equipo multidisciplinario y sacar la conclusión multidisciplinaria con todos juntos. Porque siento que los laureles para todos van a rendir mucho más para todos.